que sufren las proteínas, en este caso son cotraduccionales, es la glicosilación. Y que esta glicosilación se inicia en el retículo endoplasmático, en muchas ocasiones se termina en el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi a su vez vamos a ver que se inicia otro tipo de glicosilaciones, y que la diferencia entre unas y otras, además de los residuos que se adicionan en cada caso, es que en el retículo endoplasmático el oligosacárido que se formaba y que se transfería como un bloque, se transfiere a la asparagina, a la cadena lateral, al amino de la cadena lateral de una asparagina, y por eso se denomina N-glicosilación. Por el contrario, en el aparato de Golgi ocurre lo que se conoce como O-glicosilación, porque la unión de los oligosacáridos ocurre en los grupos hidroxilo de las cadenas laterales de serinas y treoninas. Todo esto lo vimos, ¿verdad? ¿Se están acordando perfecto de todo esto? Lo retomo también para quienes tienen que rendir el parcial, ¿verdad? Y porque fue lo último que vimos, quizás no había quedado tan... Esta era otra preguntita, ¿cuál es la función del dolicol, verdad? Les pregunté eso en el parcial. También, algunos contestaron, algunos no. ¿El dolicol qué era? Este lípido de membrana en donde se ensambla todo el oligosacárido para ser luego transferido como un bloque a la cadena polipeptídica naciente, ¿sí? Bien, y acá comienza lo que les comentaba, que era parte de lo que se conoce como control de calidad en el retículo endoplasmático. Ustedes saben que es la estructura primaria de una proteína la que dicta su plegamiento correcto después y su estructura tridimensional, ya sea esta terciaria o cuaternaria. Entonces, es por eso que cuando una proteína tiene alguna mutación específica, esto puede afectar, impactar en su plegamiento, evitar que tenga una estructura terciaria correcta y esa estructura, y por lo tanto esto puede afectar su función, ¿verdad? Esto lo saben ustedes de química biológica. En los primeros momentos posteriores a la síntesis de una proteína, esta proteína, sobre todo si son proteínas sencillas y pequeñas, pueden plegarse solas espontáneamente, teniendo en cuenta los tipos de interacciones que pueden ocurrir entre las cadenas laterales de sus aminoácidos, ¿verdad? Primero hay una estructura secundaria y luego una estructura terciaria, esto ustedes lo saben perfectamente. La estructura secundaria está dada por las interacciones de tipo puentes hidrógenos que ocurren entre el esqueleto de la cadena polipeptídica, y después aparecen las uniones iónicas, hidrofóbicas, y también uniones covalentes, ¿verdad? Que pueden aparecer para dar lugar al plegamiento correcto de una proteína. Generalmente, para la gran mayoría, para que ocurra este plegamiento correcto, es necesario que aparezcan unas proteínas muy simpáticas que reciben el nombre de chaperonas o chaperoninas, que colaboran con la proteína con ese plegamiento correcto. Entonces, sobre todo en proteínas que son muy voluminosas, va a ser necesario para su plegamiento que estas proteínas chaperonas le ayuden o les colaboren para que puedan alcanzar su estructura tridimensional estable. Puede ocurrir, por diferentes causas, entre ellas algún tipo de mutación. Estas mutaciones, cuando son muy severas, insisto con lo mismo, van a conducir a una proteína errónea, una proteína con una estructura tridimensional incorrecta y no funcional. Esas proteínas en última instancia van a terminar por descartarse, por eliminarse al retículo endoplasmático, por dirigirse hacia una estructura que se denomina proteasoma para ser degradada. Pero si esta mutación, de repente, por ejemplo, se ha mutado, se ha modificado un aminoácido hidrofóbico por otro también hidrofóbico, puede ocurrir que el plegamiento cueste un poco más, pero que finalmente ocurra. Y esa proteína mantenga su estructura tridimensional de manera bastante correcta y por lo tanto mantenga su función, ¿verdad? Un poco es también lo que les preguntaba en el parcial, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se sustituía un nucleótido por otro? Puede aún así, existiendo esta mutación, la proteína retener su función, ¿verdad? Bueno,
cuando a lo largo del tiempo, fíjense en esta imagen, lo que les estoy mostrando es una línea. Pero por la degeneración del código genético, ¿verdad, profe? Sí, esa pregunta puntualmente apuntaba a la degeneración del código genético, está muy bien, y a lo que se conoce como hipótesis del bamboleo, en donde el nucleótido ubicado en en la tercera posición del codón. Puede codificar el mismo aminoácido, ¿verdad? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, tenemos un código genético degenerado. Entonces, puede ocurrir, en unos casos, que hasta 3, 4, 5, 6 codones diferentes codifican para el mismo aminoácido, ¿verdad? O sea que si tengo la suerte que la mutación sea de un nucleótido por cualquiera de los otros que den lugar al mismo aminoácido, tengo una proteína perfecta, funcional, ¿verdad? O sea, esa pregunta era un poquito amplia porque podían contestar cualquiera de estas cosas. Por un lado, porque yo no les decía exactamente por qué nucleótido se sustituía, ¿verdad? Entonces, respuestas posibles, ¿verdad? Digamos, el interrogante era, ¿qué pasaba si yo tengo una mutación? No con estas palabras exactas, pero más o menos apuntaba a, ¿qué pasaba si yo tenía una mutación a nivel del tercer nucleótido de un codón? ¿Sí? Entonces, posibilidades. Que la sustitución de ese tercer nucleótido, o sea, que la sustitución sea por otro nucleótido, pero que codifica para el mismo aminoácido. Entonces, la proteína divina, no le pasa nada, ¿verdad? Tenemos la misma proteína. Que se cambie por otro, pero que sin embargo, por la hipótesis del bamboleo, en donde la interacción fina ocurre entre los dos primeros nucleótidos y en el tercero hay una cierta permisividad entre el reconocimiento del ARN mensajero con su ARN de transferencia, entonces podía ocurrir que otro ARN de transferencia lo reconozca, incluyamos el mismo aminoácido. Y por último, podría ocurrir, ¿se acuerdan que yo les decía que en el código genético los aminoácidos a su vez estaban agrupados por características químicas? Y entonces era muy común que dos aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, compartan sus dos primeros nucleótidos y varíen en el tercero. Entonces podría ocurrir inclusive que la tercera sustitución dé lugar a un aminoácido de iguales características químicas, con lo cual la proteína o la estructura de la proteína que se obtenía iba a ser una proteína que podía mantener, si no el 100% de su actividad, una buena, tener un plegamiento correcto y por lo tanto mantener actividad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos lo han interpretado de esa manera? ¿O más o menos de esta Yo forma? más o menos como la última. No sé, Bien. no he puesto que era el mismo aminoácido, sino que lo sustituía por otro, pero que sí cumple la misma función. Perfecto. Bien, puede haber, por suerte, desde un punto de vista biológico, tenemos una serie de posibilidades, porque ya hemos visto que si bien en la replicación del ADN tiene un montón de mecanismos que también los han puesto en su mayoría bien, un montón de mecanismos tendientes a evitar, ¿verdad?, las mutaciones. También sabemos que hay un montón de agentes externos que agreden al ADN y que por lo tanto conducen a la aparición de mutaciones. Entonces, para que esto no implique que de un día para el otro nos volvemos un X-Men, ocurre que hay un montón de situaciones que mitigan de alguna manera esta aparición de mutaciones, ¿no? O sea, lo que sí quiero dejar en claro o hacer algún énfasis es que la mutación existe, ¿no? Que después la consecuencia puede ser desde ninguna, puede ser una mutación silente, o puede ser una mutación sinónima, o puede tener consecuencias, poco graves, por decirlo de alguna forma. Pero la mutación existe, eso queda claro, ¿verdad? Porque mutación es modificación en la secuencia del ADN. Entonces la mutación está.
Después las consecuencias las analizaremos en función de dónde esté esa mutación. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, si trazáramos una línea de tiempo, la célula entrará dentro del retículo endoplasmático, porque estas son proteínas que todavía no han salido del retículo endoplasmático. Tienen una serie de proteínas que van a colaborar con que estas proteínas, que quizás están perfectas, o sea, no tienen mutaciones, pero son muy voluminosas, y entonces necesitan de ayuda de proteínas accesorias para lograr el plegamiento correcto, su estructura tridimensional, ser funcionales y divinas, y después salir a la vía secretoria, o porque aparezca alguna de este tipo de mutaciones que estamos diciendo, que hace que de alguna manera el plegamiento sea más difícil. A lo largo del tiempo, la célula lo que va haciendo es hacer un control de calidad para ver si esa proteína se ha logrado plegar correctamente para que continúe su camino a lo largo de la vía secretora, o pues, que sea reciente el retículo endoplasmático. Si no se pasa ese control de calidad, la proteína se elimina fuera del retículo endoplasmático para ser degradada. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de alguna manera les intenta mostrar, fíjense, arrancamos por aquí. Esta es una proteína plegada correctamente que puede seguir diferentes destinos. ¿Cuáles son esos destinos? Arranca aquí, en el ribosoma, en donde se está sintetizando la proteína. Esta es el receptor de la partícula de reconocimiento de señal, RNA mensajero. Bueno. Esta proteína, con la colaboración de estas moléculas que reciben el nombre de chaperonas, la PDI es una isomerasa de disulfuro, o sea que también colabora con la adquisición de estructuras secundaria y terciaria e incluso cuaternaria, lo que hace es generar puentes disulfuro. Luego, mientras se va sintetizando, ya saben que se le van agregando los oligosacáridos. Esto vamos a ver que es muy importante, eso ya se los había mencionado, cumple varias funciones, tanto en este control de calidad como en la protección de la proteína, por ejemplo, si es una proteína de secreción o una proteína de membrana. Entonces, todas estas chaperonas van a colaborar con el plegado correcto de la proteína. Fíjense que acá está representada esquemáticamente una proteína muy bien plegada, con sus oligosacáridos acá representados en negro, con un puente disulfuro y demás. Bien, esta proteína así divina está lista para salir del retículo endoplasmático hacia el Golgi, que ahora pasa por una estación intermedia que recibe el nombre de ERGIC, porque es el compartimento intermedio entre Golgi y retículo endoplasmático. Sale desde aquí gema en una vesícula de transporte y sigue por la ruta secretora. Ahora bien, puede ocurrir que esta proteína, por diferentes causas, no esté plegada correctamente. Y entonces acá comienza un control de calidad, que ahora vamos a ver. Y si al cabo de 2 o 3, 4, 5 ciclos de control de calidad no logra plegarse de manera correcta, la proteína es eliminada del retículo endoplasmático. Se cree que emplea los mismos traslocones que usó para entrar, bueno, que estos podrían abrirse en sentido inverso para permitir la salida. Y en el exterior del retículo endoplasmático aparece esta estructura que se denomina proteasoma, que tiene dos tapitas, dos cap en sus extremos, y que al interior está todo tapizado por proteínas hidrolíticas, o sea, por proteasas, que lo que hacen es degradar por completo estas proteínas mal plegadas. Y cuando la concentración de proteínas mal plegadas es muy excesiva en las células, se desencadena lo que se conoce como respuesta a proteínas mal plegadas. Muchas de estas proteínas chaperonas que colaboran con el plegamiento correcto de proteínas están perfectamente caracterizadas. Se las divide en familias que tienen bastante homología estructural y que tienen, por eso les decía que esto está muy caracterizado, sobre todo en eucariotas, que tienen su
su homólogo en procariotas. De nuevo, recordar que en procariotas no vamos a tener el compartimento del retículo endoplasmático donde va a ocurrir todo esto, pero sí que aparecen estas proteínas chaperonas con función de colaborar en este plegamiento. Bueno, estas, por ejemplo, las HSP, que reciben este nombre por sus siglas en inglés, Hirschsprung protein, todas estas, fíjense, que son una familia grande que aparece en eucariotas también, son los que se conocen como proteínas de estrés térmico o de choque térmico, ¿sí? Que son las que les mencionaba recién, que están muy bien caracterizadas, porque las bacterias son muy sensibles a los cambios de temperatura, pero también pasa eso en eucariotas. Ni hablar, por ejemplo, cuando tenemos uno de los principales riesgos del incremento exacerbado de temperatura en situaciones como la fiebre, es que empiezan a plegarse incorrectamente las proteínas y esto desencadena este tipo de respuestas. Esto es una visión un poco más simplificada de los mismos que les mencionaba recién. Cuando la proteína se logra pegar correctamente, va a seguir el destino de la ruta secretora. Por el contrario, cuando está indefinidamente mal plegada o plegada incorrectamente, va a salir para ser degradada en el proteosoma previa ubiquitinación, que es la adhesión de muchas ubiquitinas que marcan esa proteína y hacen que sea traslocada el proteosoma. La ubiquitinación ocurre por fuera del retículo endoplasmático, pero cuando hay muchas ubiquitinas, se marca esa proteína para ser degradada en el proteosoma. Esto yo creo habérselos ya adelantado en la clase anterior, no quiero demorarme tanto porque se nos hace todo muy largo, ¿verdad? Pero ¿cuál era el rol por ejemplo, de los residuos de glucosa en este control de calidad de plegamiento correcto? ¿Lo recuerdan esto? Fíjense, aquí tenemos una proteína con función de chaperona, que es una calnexina, un tipo de chaperona, que lo que hace es unirse a el único residuo de glucosa que le queda a esta proteína, porque una vez que se transfiere todo el oligosacárido, 2 residuos de glucosa son eliminados y les queda uno que les sirve de control de calidad, que también finalmente va a ser eliminado cuando la proteína está bien plegada y va a ser exportada. Esta calnexina reconoce ese residuo de glucosa remanente y le colabora a la proteína con su plegada. Si todo ha sido correcto, la proteína puede seguir su camino, ¿verdad? Pero si no, se elimina ese tercer residuo y si todo ha sido correcto, la proteína sigue su viaje. Pero si no se ha podido plegar de manera correcta, aparece una proteína que se denomina glicosiltransferasa, GT, aparece como GT por sus siglas, y que tiene doble función. La primera es la de control de calidad. ¿Y cómo hace ese control de calidad? Censa que no haya regiones hidrofóbicas expuestas en la periferia de la proteína. Ustedes saben que la mayoría de las proteínas solubles, o sea, todas las proteínas que van a ser solubles, resguardan sus regiones hidrofóbicas hacia el interior. Y la región externa son fuertemente hidrofílicas. Al contrario de lo que ocurre con una proteína de membrana. Una proteína de membrana expone regiones hidrofóbicas hacia el exterior, porque va a estar en contacto directo con una membrana plasmática, que es una bicapa fosfolipídica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Último, profe, no me quedó claro a mí. ¿Qué partecita? Lo de las... De la membrana, digamos, que exponen sus partes. Bárbaro. Vos imagínate una bicapa lipídica. Sí. A ver, volvamos a... Estaba intentando imaginar y no me he dado cuenta. Ningún problema. Bueno, esto es, por supuesto, una representación muy esquemática, ¿no? Pero cuando esta proteína, por ejemplo, cualquiera de estas son proteínas transmembranas, ¿verdad? Esta es la membrana del retículo endoplasmático, pero todas las proteínas transmembranas del retículo endoplasmático después van a ser las proteínas transmembranas, por ejemplo, de la membrana plasmática, ¿sí? Porque se sintetizan aquí y van viajando vía vesículas hasta que llegan a la membrana. Entonces,
fíjate qué pasa con esta proteína. Hay proteínas que solubles, que penetran completamente y quedan en el lumen del retículo endoplasmático y después salen vía vesícula. Esa proteína tiene, o sea, su estructura tridimensional expone residuos hidrofílicos hacia el exterior e hidrofóbicos hacia el interior, porque es una proteína soluble. Nosotros sabemos que lo hidrofóbico con la región acuosa no se llevan muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con una proteína transmembrana? Tienen una región de la proteína, y de hecho esa región es la que detecta el traslocón, o sea, es una región fuertemente hidrofóbica, y cuando se va sintetizando en el ribosoma, va pasando por el traslocón, y el traslocón, ¿se acuerdan que se abría y la dejaba ahí depositada a esa región, a esa hélice hidrofóbica para que quede anclada en la membrana? Vos imaginate que esta es la bicapa lipídica, todos fosfolípidos, entonces para que esa región de la proteína pueda insertarse, anclarse cómodamente en un contexto fuertemente hidrofóbico, los residuos que expone son residuos hidrofóbicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora sí. Cadenas laterales, ¿verdad? Van a ser o sea, va a ser toda una región, no una única tirosina, por decirte, no una única tirosina, no. Porque esa tirosina seguramente después adentro, la proteína al plegarse la va a tratar de esconder a la cadena lateral hacia adentro, ¿verdad? Pero cuando se sintetiza toda una región fuertemente hidrofóbica, al pasar por el traslocón entra en contacto continuo. Acuérdense que el traslocón era esta proteína maravillosa que tenía múltiples funciones, o sea, todas relacionadas, ¿verdad?, al traspaso de proteínas, pero que podía, que era capaz, que tenía no solo ese poro longitudinal, sino que podía abrirse lateralmente porque se pensaba que estaba frente a un dominio fuertemente hidrofóbico de la proteína. Entonces ahí se abre el traslocón y se corre, ¿verdad? Y la deja ahí anclada esta región hidrofóbica en la membrana. Y esto ocurre tantas veces como pasos hidrofóbicos tenga la proteína. Las cadenas laterales hidrofóbicas son las que le dan el carácter hidrofóbico a esta región. ¿Sí? ¿Se ha entendido más o menos? Sí, profe, sí se entendió. Buenísimo que pregunte. Bueno, entonces, pero eso es lo que va a pasar con una proteína de membrana, pero una proteína que es soluble, que va a ser residente ya sea del lumen del retículo endoplasmático, del lumen del Golgi, del lisosoma, o se va a secretar y va a ser una proteína que va a circular, por ejemplo, en sangre, tiene que tener sus residuos hidrofóbicos hacia el interior. Si está mal plegada, puede ocurrir que esos residuos hidrofóbicos queden expuestos hacia la superficie. Y esta proteína lo que sensa o lo que detecta es eso. ¿Se entiende? Si detecta un sitio hidrofóbico, eso es indicio de que esa proteína está mal plegada. ¿Qué hace? Le vuelve a depositar una glucosa. Y con esa glucosa, la chaperona vuelve a interactuar con ella para intentar plegarla, para ayudarla en el plegamiento correcto. Este ciclo ocurre varias veces. Llega un momento en que todo el sistema dice, listo, ya hemos intentado, la proteína no se pliega, la descartemos. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahí ocurre básicamente lo que les decía recién. Por el mismo traslocón por el que entró es exportada fuera del retículo endoplasmático. Seguimos en citoplasma, ¿no? Esto es todo dentro de la célula, por supuesto. Esto sería citoplasma. Esta proteína se exporta y se les eliminan los residuos glucosídicos por una glicosidasa y después se ubiquitina, fíjense acá, se marcan con varias de estas ubiquitinas y ingresa al proteosoma para ser degradada. Es más o menos para darles una idea de cómo es la estructura del proteosoma. No voy a entrar en detalles, sí tengan en cuenta cuál es la función del proteosoma,
que toda la región, digamos, está completamente tapizado, es como un barril con dos tapitas, y cuyo interior está completamente tapizado por proteínas hidrolíticas, por proteasas, ¿sí? Degradan proteínas. Bueno, les decía entonces que cuando ocurría que se incrementaba sensiblemente la concentración de proteínas mal plegadas en una célula, la célula responde con lo que se conoce como UPR, por sus siglas en inglés, que es respuesta a proteínas mal plegadas. Fíjense aquí esta imagen. Esta es la membrana plasmática la membrana del retículo endoplasmático. En la membrana del retículo endoplasmático hay una serie de sensores de proteínas mal plegadas que, así como aparecen en sus formas monoméricas y unidos a una proteína que se denomina VIP, VIP es una de las proteínas chaperonas más importantes que tiene el retículo endoplasmático, se encuentran en un estado inactivo. Cuando comienza a incrementarse la concentración de proteínas mal plegadas en la célula, fíjense acá, las proteínas VIP, ¿qué es lo que hacen? Corren al auxilio de esas proteínas mal plegadas. ¿Cuál es la función de una proteína VIP? Como toda otra chaperona, colaborar en el plegamiento correcto. Entonces, cuando aparecen muchas proteínas mal plegadas, estas VIP se liberan de la región. Estos receptores tienen una región transmembrana, de la cual una región se orienta hacia el citosol y la otra hacia el interior del retículo. Se liberan de estos receptores y van a cumplir con su función. En estas circunstancias, estos receptores dimerizan, y cuando dimerizan se activan. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, varias cosas. La región citosólica de los receptores, o al menos de algunos de ellos, funcionan como factores transcripcionales que van a traslocar al núcleo. Acuérdense que todo lo que es control de la expresión ocurre en el núcleo. Estamos hablando siempre de células eucariotas. Traslocan el núcleo y van a ir a activar la expresión de genes tendientes a contrarrestar el efecto de las proteínas mal plegadas. Por ejemplo, se van a sintetizar más chaperonas, porque se necesitan en buena cantidad. Las chaperonas van a ir al interior del retículo endoplasmático. Además, van a inhibir, por ejemplo, a un factor traduccional para evitar que se sigan sintetizando más y más proteínas, hasta que el retículo endoplasmático y sus chaperonas den abasto a poder contrarrestar este efecto producido, por ejemplo, por el incremento de la temperatura. Entonces, se sintetizan mayor cantidad de chaperonas y a su vez se inhibe, al menos momentáneamente, la traducción para evitar que se sigan produciendo mayor cantidad de proteínas. A su vez, bueno, se activan una gran cantidad de genes, todos tendientes a aliviar esta situación, ¿verdad?, de incremento de proteínas mal plegadas. Otras proteínas que se sintetizarán estarán relacionadas con la ubiquitinación y posterior degradación de estas proteínas mal plegadas. Y por último, esta es una respuesta tendiente a mantener la homeostasis de la célula, el equilibrio de la célula, ¿verdad?, frente a una situación de estrés, por ejemplo. Si ninguna de estas respuestas es suficiente para retornar a la célula a la normalidad, por último, esta misma respuesta induce la apoptosis de la célula. ¿Sí? Este es el paso último, siempre y cuando no hayan logrado restablecer la normalidad en esa célula. ¿Sí? No es que el tercer paso indefinidamente es la apoptosis. Es el paso al que se llega si las dos primeras estrategias, o sea, la de expresión de genes y la de inhibición de la traducción, si no han dado resultado o no han sido suficientes. ¿Queda claro? Por último, parte de esta respuesta implica la entrada en apoptosis de la célula. ¿Sí?
Sí, profe. Yo les había dicho que también la mayoría, al inicio, ya cuando presentábamos el retículo endoplasmático, que la mayoría de los lípidos de membrana se sintetizaban en el retículo endoplasmático, ¿sí? Hay algunas, bueno, en el retículo endoplasmático liso se sintetiza el colesterol, hormonas esteroides y ceramida. Después la esfingomielina y glucolípidos en la síntesis empiezan en el retículo endoplasmático y se completan en el aparato de Golgi, y algunos lípidos que son exclusivos de mitocondrias y cloroplastos se sintetizan exclusivamente ahí, porque ya vamos a ver más adelante que las mitocondrias tienen su propio material genético muy acotadito, pero que les sirve para sintetizar proteínas específicas de mitocondrias y que cumplen con funciones específicas dentro de la mitocondria, ¿sí? En la síntesis de lípido ocurre algo similar a lo que ocurre con los oligosacáridos. Las enzimas que participan en la síntesis de los fosfolípidos son proteínas integrales de membrana del retículo endoplasmático que tienen sus sitios activos dirigidos al citosol. Por eso les decía que era de alguna manera similar, porque ustedes se acuerdan que la incorporación de los oligosacáridos ocurría en el citosol, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el dolicol con su región, digamos, expuesta hacia el citosol? Ahí se iban incorporando los oligosacáridos y después de que se habían incorporado 7 oligosacáridos, se traslocaba ese oligosacárido inicial al interior, pero el dolicol seguía recibiendo los oligosacáridos de este lado, porque las enzimas de síntesis están del lado citoplasmático. Entonces ahí reciben las enzimas, traslocan, recibe, trasloca, recibe, trasloca. Bueno, algo similar ocurre, perdón, no estoy grabando, no sé cuántos, estamos todos lo que somos todos los que estamos, o hace falta que empiece a grabar ahora. No, me faltan, están Nico, sí, y me estaba bien. Que las enzimas que participan en la síntesis de fosfolípidos son proteínas integrales de las membranas del retículo endoplasmático que tienen sus sitios activos dirigidos hacia el citosol. Entonces, los fosfolípidos se sintetizan hacia la cara citosólica y después, en el caso que haga falta, por medio de enzimas que se conocen como flipasas, traslocan hacia la otra hoja de la membrana. Otra cosa que deben saber es que las dos hojas de una bicapa lipídica por lo general son diferentes, tanto en su composición, esto seguramente lo saben de química biológica, son diferentes en su composición, tanto lipídica como de proteínas. Y la asimetría de esta bicapa se mantiene desde el retículo endoplasmático. Es decir, que la orientación que tienen tanto los lípidos como las proteínas en una membrana del retículo endoplasmático se va a mantener en la vesícula de transporte, se va a mantener en el aparato de Golgi cuando se fusione la vesícula de transporte y se va a mantener, por ejemplo, cuando llegue a la membrana plasmática, ¿sí? Otra cosa que es importante que sepan es que las membranas de las células se considera que solo surgen de membranas preexistentes. No es que que vamos a tomar lípidos aislados y vamos a generar una membrana. No, las membranas se generan en el retículo endoplasmático y a partir de aquí geman, como venimos hablando, pero ahora lo vamos a ver con mayor grado de detalle, geman una serie de vesículas de transporte que al fusionarse con una organela de destino, una organela blanco, reciben tanto la membrana que ha formado parte de la vesícula como las proteínas que trasladaba esa membrana. Entonces, la membrana plasmática, por ejemplo, va a crecer a expensas de membranas sintetizadas en el retículo endoplasmático y que van viajando por medio de este transporte vesicular. Fíjense lo que les mencionaba de la asimetría más bien, que se mantiene a lo largo de las membranas plasmáticas. Tenemos, por ejemplo, estas proteínas rojitas que están acá, que son proteínas integrales de membrana del retículo endoplasmático. Fíjense las colitas que dan hacia la luz del retículo endoplasmático. Cuando gema una vesícula, dan hacia la luz de la vesícula. Cuando se fusionan con el aparato de Golgi,
dan hacia la luz del aparato de Golgi. Lo mismo ocurre cuando se produce una nueva vesícula y cuando finalmente van a fusionarse con la membrana plasmática, esas colitas van a ser las que queden hacia el exterior. Lo mismo va a pasar con los lípidos de membrana y la orientación específica que tengan en cada una de estas vesículas, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué aparece así? ¿Por qué no me muestran las imágenes? ¿Qué pasa esto? Realmente, cada organela dentro de una célula eucariota tiene una composición de membrana que tiene una composición lipídica, también proteica, característica. Si nosotros pudiésemos ver en la imagen la composición de fosfatidilcolina, fosfatidilserina, por ejemplo, que son dos fosfolípidos muy abundantes en las membranas, vamos a ver que varían entre una organela y la siguiente. Y ustedes aquí me podrían preguntar, bueno, si hemos dicho que todas las membranas se inician en el retículo endoplasmático y que luego se fusionan con su organela destino y finalmente se fusionan con la membrana plasmática, ¿por qué no todos tienen la misma composición? Y sería una pregunta muy interesante. La realidad es que la célula cuenta con al menos 3 estrategias para poder mantener la diferencia en la composición de las membranas de las diferentes organelas. Si una vesícula gemó desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, esa membrana era rica en fosfatidilcolina, reclutar de manera específica los fosfolípidos, así como lo hace con las proteínas, que eso lo vamos a ver ahora muy bien, así como recluta las proteínas específicas que quiere trasladar, también lo hace con los lípidos. Entonces recluta de alguna manera los lípidos que quiere transportar de este organelo a otro. Y por último, existen proteínas que se denominan intercambiadoras de fosfolípidos, que lo que hacen es simplemente tomar un fosfolípido de un organelo y trasladarlo hacia otro y de esta manera incorporar un lípido que originalmente no es. Las mitocondrias no forman parte de esta vía secretora, ¿sí? Esto yo se los mencioné al inicio y también dije, bueno, podía causar un poquito de confusión y se iba a ir de alguna manera entendiendo mejor a medida que avanzábamos en el tema, pero las mitocondrias no reciben las proteínas desde el retículo endoplasmático, sino que por el contrario, si se acuerdan de una de las primeras diapositivas, las proteínas que van a ser residentes de las mitocondrias se sintetizan en el citoplasma y luego son traslocadas por una serie de transportadores específicos de membrana al interior de la mitocondria en una forma desplegada. Se sintetizan por completo en el citoplasma y luego se traslocan. A diferencia de lo que ocurre con el retículo endoplasmático, donde las proteínas se van traslocando mientras se sintetizan y por lo tanto esto se conoce como cotraduccional. Las de las mitocondrias son posttraduccionales, las translocaciones. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, de nuevo, en el caso de las mitocondrias y cloroplastos, por ejemplo, son muy importantes estas proteínas intercambiadoras de fosfolípidos, sí, porque no hay otra forma en la que un fosfolípido que se ha sintetizado en el retículo endoplasmático le llegue a la mitocondria, si no es por medio de estas proteínas intercambiadoras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Y bueno, en esta diapositiva simplemente les mostraba, con un ejemplo concreto, cómo es que ocurre la biosíntesis de fosfatidilcolina en la cara citosólica del retículo endoplasmático liso y cómo después esta fosfatidilcolina trasloca, en el caso que fuera necesario, hacia la otra hoja de la membrana del retículo. Ahí continuaba, aquí les mostraba las lipasas que eran las que lograban hacer este intercambio, ¿sí? Para mantener la asimetría de las dos hojas de la membrana. Bien.
El transporte de proteínas a mitocondrias y cloroplastos lo voy a dejar para cuando desarrollemos mitocondrias puntualmente, porque yo se los había puesto aquí por una cuestión de practicidad, si se quiere, pero en realidad estrictamente no responde a lo que conocemos como transporte vesicular, ¿verdad? Lo ponía aquí como para terminar el tema de delivery de proteínas, pero prefiero ahora que continuemos con el aparato de Golgi y el resto de la vía secretora, ¿sí? Así que ahora vamos a seguir con aparato de Golgi. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Está clarísimo? En parte sí. Bien. Bueno, sí, ha sido un poco repaso y otro poco de terminar el tema, ¿sí? Entonces ahora ahora quiero que sigamos con aparato de Golgi propiamente. ¿Están viendo la diapositiva de aparato de Golgi y tráfico vesicular? No, profe, estamos viendo el anterior. Transporte de proteínas, mitocondria y cloroplastos. Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, esta vía secretora se continúa en el aparato de Golgi. Camilo Golgi fue el que lo descubrió en unas tinciones, después fue galardonado con el Nobel. Sin embargo, durante muchos años se consideraba que el aparato de Golgi no era otra cosa que un artefacto de tinción. Y finalmente se pudo como corroborar su existencia a partir de criomicroscopías en donde los cortes no eran fijados, no son fijados, sino que son congelados, se hace una criofractura, se congela la célula sin su fijación previa, como para que mantenga unas condiciones similares a las que tenía cuando estaba viva, ¿verdad? La fijación, si ustedes quieren hacer una fijación a escala, digamos, la fijación de un preparado para mirarla al microscopio, lo primero que se hace con el preparadito, ya sea de un frotis, Nicolás nos puede contar un poquito, ¿verdad? Mariana no está, pero ¿han hecho frotis sanguíneos, por ejemplo? Sí. Frotis de sangre, ¿cuál es el primer paso para hacer un frotis de sangre? ¿El primer paso? Sí. A ver, disculpe que no. Era. A ver, o sea, explico cómo sería el frotis. Sí, perdón, justo tenía desactivado porque me ha sonado el teléfono. Contame un poquito, perdón. Bueno, el ¿Me esperan un segundito que tengo una llamadita urgente? ¿Me esperan un segundito? Para dar un ejemplito muy básico, en realidad, para... Sí, es colocar una muestra de sangre, claro, una muestra de sangre fresca, o sea, una gota, en un portaobjeto, que se lo pone en la parte, o sea, en un extremo de esa gota. Bien. Y se coloca después otro portaobjeto que haga contacto con esa gota. Bien. Y deslizamos a lo largo, inclinamos ese porta y lo deslizamos a lo largo, así rapidito. Y ahí bien, se forma el extendido. Ese es el frotis propiamente, ¿sí? Perfecto. Sí. Después, bueno, se hace una fijación y una coloración así con meigrungual y incienso. Bien, a eso quería llegar. Entonces, se lo deja secar y se hace una fijación. Una fijación, sí. Con etanol. Bien. Ese proceso de fijación que se hace en los frotis sanguíneos, como muy bien explicado Nicolás, y que se hace en cualquier preparado histológico, por ejemplo, para hacer una observación, si yo quisiera, no sé, observar un corte de hígado, de riñón, de piel,
y teñir para ver las diferentes estructuras, lo primero que se hace, bueno, primero hay que cortar una lámina muy fina y demás, y después se fija. Y cuando se fija, todas las células y todos los organelos dentro de la célula mueren, ¿verdad? Es una deshidratación y una fijación. Entonces, durante mucho tiempo se consideró que el aparato de Golgi era un artefacto de la fijación y de la coloración propia del procesamiento. No fue hasta que aparecieron los microscopios electrónicos con mayor fidelidad, pero sobre todo la técnica de criofractura, en donde no se fija, sino que se congela muy rápidamente, que se pudo dilucidar o descubrir o afirmar que el aparato de Golgi existía como organelo. ¿Sí? Bien. Y entonces ahí le dieron a Camillo Golgi el premio, el Nobel, lo felicitaron, todos contentos. Fíjense cómo es la estructura de un aparato de Golgi, y ahora vamos a empezar a verlo más específicamente con sus diferentes, digamos, con su disposición específica. Fíjense que acá aparece el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense que desde este retículo endoplasmático está gemando una vesícula de transporte, y esta vesícula va a ir a fusionarse con el aparato de Golgi. Del aparato de Golgi van a salir a su vez vesículas que podrán ser, en este caso, vesículas secretoras que van a fusionarse con la membrana plasmática. La cara del aparato de Golgi que se orienta hacia el retículo endoplasmático recibe el nombre de cara cis. Y la cara que se orienta hacia el otro extremo, ¿verdad? Esto va a depender de cuál sea la configuración espacial de la célula y si es una célula que es polarizada o no. Yo les mencioné en clase pasada o en clases previas que algunas células tienen una polaridad específica, vasolateral apical, en donde las membranas vasolaterales y las disposiciones son diferentes a las de la membrana apical. Y eso es característico, por ejemplo, de todas las células epiteliales. A diferencia, por ejemplo, de una célula sanguínea, en donde todas las caras, bueno, justamente son células redondeadas, pero entonces todas sus caras son idénticas, y en ese caso no vamos a distinguir una membrana de otra. Entonces, aquí esto es para recordarles cómo es que ocurría la formación de vesículas desde un compartimento que donaba esa vesícula y cómo luego esta vesícula se iba a fusionar con el compartimento de destino, que es lo que ocurre en una primera instancia en el aparato de Golgi, que vamos a ver que de hecho tenemos una zona de transición entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi que recibe el nombre de ERGIC, por esta región intermedia entre retículo endoplasmático y aparato de Golgi, que se forma por la fusión de vesículas que geman del retículo endoplasmático y van a fusionarse para dar lugar a esta zona intermedia. Después de este ERGIC, que es la primera porción del aparato de Golgi, aparece el aparato de Golgi propiamente, en donde la primera porción va a ser la red cis del aparato de Golgi, la red cis del aparato de Golgi, las cisternas del aparato de Golgi y la red trans del aparato de Golgi. Esta es, como les había mencionado, la región que da hacia el retículo endoplasmático, mientras que esta es la cara opuesta. Las cisternas del aparato de Golgi, que son estas regiones aplanadas, que pueden estar formadas por hasta 7 pilas aproximadamente, reciben el nombre de cisternas. Cisternas cis, cisternas medias y cisternas trans. ¿Sí? Eso es una representación esquemática. Esta es una microfotografía. Esto es observada en el microscopio electrónico, en donde, fíjense, acá aparece, si lo observa, este es el retículo endoplasmático, esta es la región de transición que recibe el nombre de ERGIC,
que está formado por la fusión de vesículas que se liberan del aparato de Golgi, que al fusionarse dan lugar a esta región intermedia, y de ahí vienen la red cis, las cisternas y la red trans. ¿Me siguen hasta aquí? Ay, sí, profe. Bárbara, me parece, profe. No sé si para donde viven ustedes viene la tormenta que se escucha por aquí. Sí, profe, sí, también. se escucha un viento. Ay, Rocío, no te muevas de donde estás. Estoy en la casa de Johnny, tenemos el auto afuera, estamos preocupados. Ay. No, bueno, no, ¿qué quieren hacer? Ya se nos ha bajado, siempre se nos baja algún... Esto es una representación esquemática a partir de... siempre les pongo como varias fotitos, porque bueno, en alguna va a quedar un poquito más claro, ¿verdad? Esto es una reconstrucción basada en imágenes de microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Fíjense que todas estos globitos blancos que aparecen aquí son vesículas transportadoras. Ahora vamos a ver cómo se forma. Bueno, entonces, aquí la primera etapa la región intermedia entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, que se formaba por la fusión de vesículas que gemaban desde el retículo endoplasmático, que tienen una cubierta característica, que son las vesículas de COP2. Ahora la vamos a mirar. Quiero hacer especial énfasis en estos microtúbulos. Tengo un videito para mostrarles que es muy simpático, pero no voy a demorarme ahora, sí se los voy a subir. Porque es muy importante que sepan que todas estas vesículas que nosotros vamos a mencionar, que se forman en el retículo endoplasmático, que viajan hasta el aparato de Golgi y todo lo demás, no viajan por su cuenta a lo largo del citoplasma, sino que por el contrario van dirigidas por proteínas del citoesqueleto, que va a ser toda una unidad de nuestra asignatura, pero que aprovecho ahora para presentárselos a los microtúbulos y también a los filamentos de actina, que sirven de rieles para que las vesículas de transporte, que son estas, puedan viajar de una organela a otra, ¿sí? Esto no van como por su cuenta, y también estos elementos del citoesqueleto sirven para posicionar en sus lugares específicos a las diferentes organelas del citoplasma, ¿sí? Bueno, aquí una parte interesante, un tanto controversial aún, que es las teorías propuestas para el movimiento de materiales a través del aparato de Golgi, ¿no? Me acabo de dar cuenta que puedo poner modo presentación. Bueno, y se ve mucho mejor. Nosotros vamos a ver que el aparato de Golgi funciona como una planta de procesamiento, donde cada una de estas cisternas, camarita para que me vean, donde cada una de estas cisternas tiene una serie de enzimas residentes que tienen una función específica, ¿sí? En cada una de estas diferentes etapas por las que van a ir pasando las proteínas y también los lípidos para su procesamiento, hay enzimas características que son residentes y que cumplen con una función determinada, de glicosilación, de agregado se le elimina algún residuo de sacáridos o se le agrega otro. En el caso de la glicosilación, se modifican algunos lípidos. Bien, entonces todo eso ocurre a medida que las proteínas van pasando de una cisterna del aparato de Golgi a la siguiente. Entonces, en realidad hubo una ida y vuelta entre estas dos teorías. En realidad, ahora se las voy a contar al último, a la de la maduración de cisternas, cuando desde un punto de vista cronológico, primero apareció la hipótesis de maduración de la cisterna, después de la del transporte vesicular, y después se volvió a un modelo remozado o renovado de maduración de cisternas. Para no hacerlo tan complicado, les voy a presentar las dos hipótesis por separado. La hipótesis del modelo de transporte vesicular indica que que el movimiento de proteínas, enzimas y componentes entre las diferentes cisternas del aparato Golgi
desde el ERGIC en adelante, ocurría mediante vesículas de transporte, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre? Ustedes sí saben perfectamente y ya tiene que quedar perfectamente establecido que del retículo endoplasmático hacia el ERGIC hay transporte vesicular y que desde el Golgi en adelante hay transporte vesicular, ¿sí? Ahora, entre las diferentes cisternas del aparato de Golgi, lo que se consideraba es que las proteínas iban transportándose también mediante un transporte vesicular, que gemaba, por ejemplo, de esta primera cisterna a la siguiente se transportaba una serie de proteínas y de esta a la siguiente otras tantas proteínas y así sucesivamente, ¿sí? Ocurrió que había proteínas que eran de tamaños muy considerables y que por diferentes técnicas de marcación nunca se las lograba visualizar dentro de vesículas, dentro de lo que se conoce como transporte anterógrado. El transporte anterógrado es desde el lado cis hacia el lado trans. Eso es lo que se conoce como transporte anterógrado en este caso, ¿no? Y el transporte retrógrado, el del sentido inverso, desde el lado trans hacia el lado cis. Entonces, había proteínas de gran tamaño, muy voluminosas, que se hipotetizaba que no iban a entrar en estas vesículas. Me acelero por la lluvia, pero por favor, lo que no entiendan, me preguntan, ¿sí? Entonces, estas proteínas, por su tamaño voluminoso, se consideraban que no iban a entrar en una vesícula y a su vez, por medio de técnicas de marcación, con una green fluorescent protein o algún otro fluoróforo, o con tinción con plata y demás, se concluía que había proteínas que nunca pasaban a una vesícula. Entonces, ahí en realidad, ahí se volvió al modelo de maduración de cisternas, que indica que las cisternas del aparato de Golgi continuamente están en movimiento. Y a medida que se mueven, van madurando. ¿Qué significa madurando? Adquiriendo las proteínas que son residentes de cada cisterna y devolviendo las que no son. Por ejemplo, si uno marca, fíjense esta proteína que está acá representada en marrón hacia la izquierda. ¿La ven todos y todas? Esta proteína, fíjense que aparece en esta cisterna cis. Y que a lo largo del tiempo, esa misma proteína no pasa por vesículas, sino que va atravesando las diferentes cisternas. No es que la proteína aparece y desaparece, sino que va como en una cinta transportadora las diferentes regiones del aparato de Golgi se van moviendo hasta que al final se empiezan a disgregar en vesículas, ¿sí? Así como acá se formaban por fusión de vesículas, al final, cuando llega la cinta transportadora hacia el final, se disgregan nuevas vesículas que siguen su destino determinado. Eso es lo que se conoce como teoría o hipótesis o modelo de maduración de cisternas. Se considera que estas cisternas se van moviendo de manera muy dinámica y que las proteínas que no son residentes, por ejemplo, de esta cisterna que está acá representada en azul, son devueltas mediante un transporte vesicular retrógrado a las cisternas previas. Y así es como cada uno tiene su constitución de enzimas específicas. ¿Se entiende esto? Entonces, esta hipótesis ya remozada y en este momento aceptada, sin embargo, y acá hago especial hincapié, que no toda la comunidad científica acepta completamente este modelo, es la más aceptada, pero todavía sigue en estudio esto, todavía se sigue estudiando, cada vez que aparecen mejores técnicas de tinción, mejores equipos de microscopía y demás, se pueden aportar nuevos elementos para corroborar o negar de alguna manera esta hipótesis, ¿verdad? En la actualidad, este es el modelo más aceptado. ¿Por qué les digo que es un modelo renovado? Porque el modelo anterior no consideraba la
el aporte de vesículas de transporte en sentido retrógrado. Entonces, de alguna manera, con el conocimiento o la puesta en evidencia de que había transporte vesicular, se pudo proponer este modelo en donde las vesículas existen, pero cumplen un rol en el transporte retrógrado y no anterógrado. Esto siempre dentro del aparato de Golgi. ¿Se entiende esto? Silencio estampa. Julián, voy con... Ah, aquí, bien, bien, Mariana. He preguntado varias veces por vos porque no se ve si llegabas. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La pobre Rocío quiere que se entienda porque se queda sin auto y se queda... Rocío está diciendo que se entienda, por favor. Si no se entienden, lean después. Bueno, esto simplemente, porque no voy a entrar en mayor detalle porque estamos como... para ejemplificar esto que les manifestaba en relación a la función, a la verdadera función del aparato de Golgi. Funciona como una verdadera fábrica de glicoproteínas y glicolípidos, en donde fíjense que cada una de las cisternas, cada una de las estaciones de esta planta transportadora tiene una batería de enzimas específicas que cumplen con una determinada función. Entonces, si miramos desde la cara cis, que es la que da el retículo endoplasmático, en adelante, veremos que tanto la red cis como la red trans van a funcionar como plantas clasificadoras de proteínas. Y acá volvemos al concepto de que las proteínas tienen una secuencia señal que les va a permitir, es como la etiqueta de clasificación que permite decir, bueno, esta proteína se queda aquí, esta proteína sigue viaje, esta proteína se devuelve, ¿no? Entonces, tanto la red cis del Golgi como la red trans sirven como estación de clasificación. Se evalúa de alguna manera cuál es el destino de cada una de estas proteínas que están llegando. Pero además cumplen funciones tales como la fosforilación de oligosacáridos de proteínas que van a ir a parar al lisosoma. Esto también lo vamos a ver, ojalá que ahora. Si seguimos camino, ocurre la remoción de residuos de manosa en la cisterna cis, en la cisterna media de proteínas, ¿verdad? En la cisterna media se remueven otros residuos de manosa y se adicionan residuos de N-acetilglicosamina. En las cisternas trans, por ejemplo, se adicionan residuos de galactosa y también de ácido ciálico o N-acetilmurámico, que se abrevia como NANA. Y en la cisterna trans, por ejemplo, ocurre como modificación posttraduccional la sulfatación de algunas tirosinas y de algunos carbohidratos, y de nuevo se clasifica para enviar por medio de vesículas hacia los lisosomas, a la membrana plasmática y a las vesículas secretoras las proteínas, ¿sí? Bueno, entonces, vengo hablando ya hace varias clases, y en esta particularmente, de estas famosas vesículas que van a mediar el transporte de proteínas y también de lípidos desde el retículo endoplasmático en adelante por medio de lo que conocemos como ruta biosintética o ruta secretora. Ahora vamos a conocer un poquito más en detalle de qué hablamos cuando hablamos de este transporte vesicular. En la cédula hay descriptas varias familias de vesículas transportadoras, vesículas membranosas. Sin embargo, las tres mejores descriptas son las vesículas de clatrina, las COP1 y las COP2. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se ensamblan en la membrana de los orgánulos y cómo es que siguen viaje y desde dónde hacia dónde. Por ejemplo, desde el retículo endoplasmático hacia el ERGIC, que era este compartimento intermedio, y hacia el cis-Golgi,
es la primera etapa, ¿verdad? Del Golgi, la red cis y las cisternas cis. Todo lo que sale del retículo endoplasmático sale en vesículas que se denominan COP2. Estas son las siglas de las COP por el tipo de proteínas que las forman, que son otámeros, y que se forman siempre en el retículo endoplasmático y van del retículo endoplasmático en adelante. Desde cuando las proteínas deben volver entre las diferentes cisternas del aparato de Golgi por medio de este transporte retrógrado que yo les mencionaba recién, o deben volver desde la cisterna cis o desde el ERGIC hacia el retículo endoplasmático, lo hacen por medio de vesículas de tipo COP1. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver que cuando una vesícula sale del retículo endoplasmático, sale con una serie de receptores, que son las que los reconocen, que son propios del retículo endoplasmático, que colaboran en el ensamblado de la vesícula, que colaboran en la selección de la proteína de cargo que se debe transportar, pero que en definitiva va a transportarse con esa vesícula y va a ir a parar al aparato de Golgi. Pero es una proteína o un transportador que es residente, que en realidad debería ser residente del retículo endoplasmático y por lo tanto se recicla, o sea, debe volver al retículo endoplasmático. O puede ocurrir que en la formación de la vesícula alguna proteína soluble pueda haber ido como escapada, digamos, de polizonte en esa vesícula y también debe ser devuelta. Y ahora vamos a ver cómo es que se devuelven esas proteínas hacia el aparato de Golgi. Entonces, desde el aparato de Golgi de vuelta al retículo endoplasmático, COP1. Desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, COP2. Y desde el aparato de Golgi en adelante, vesículas recubiertas de clatrina. Y desde la membrana plasmática hacia adentro, que realmente es hacia los endosomas y lisosomas, también vesículas recubiertas de clatrina. Probablemente en alguna otra imagen esto queda un poquito más claro, fíjense acá. Este es el retículo endoplasmático y las vesículas que geman del retículo endoplasmático tienen una cubierta roja que representa a las vesículas de COP2. Este es el ERGIC y estas son las cisternas cis y las cisternas mediales del aparato de Golgi, que fíjense que tienen un transporte de tipo retrógrado entre ellas y hacia el retículo endoplasmático, y esto lo hacen por medio de vesículas de tipo COP1. Por último, desde el trans-Golgi hacia el resto de la vía secretora, incluida la membrana plasmática, las vesículas están recubiertas de clatrina. Por otra parte, cuando se incorpora material a la célula por medio de una vía endocítica, o sea, de afuera de las células se endocita, ya sea una bacteria, nutrientes o lo que fuere, o líquido, por medio de pinocitosis, por ejemplo, todo lo que entra por una vía endocítica desde la membrana plasmática hacia el interior, que generalmente primero se forma un endosoma temprano, luego un endosoma tardío y generalmente termina en un lisosoma, estas también están recubiertas de clatrina. Fíjense esta membrana, no tengo el cursor. ¿Por qué no aparece mi cursor? Bueno, no, se ve que cuando tengo en modo presentación no me aparece, perdón. Bueno, fíjense en esta membrana plasmática, ¿verdad? Tengo que poder poner el cursor. Bueno, no me demoro. Fíjense que la depresión... ¿Cómo? El puntero me parece que puede poner un puntito rojo. Sí, eso estoy intentando, pero con el opción de puntero. Ahí está. Bien. Sí, yo sabía que tiene que estar por ahí, pero no lo encontró. Gracias. Fíjense aquí, que divino mi puntero. Fíjense aquí. Esto es lo que se conoce como vesícula depresión recubierta de clatrina, ¿sí? Es la membrana plasmática
con su cara citosólica recubierta con lo que se conoce como, es una proteína, en realidad es bastante más compleja y ahora lo vamos a ver, estas vesículas recubiertas de clatrina. ¿Esto queda más o menos claro? Para que ahora lo complique. Sí, profe. Queda claro que hay 3 tipos de vesículas y que median el transporte entre diferentes partes de la vía secretora, ¿verdad? Sí. Desde ya, y a fuerza de parecer redundante, fíjense que las mitocondrias, por ejemplo, no entran en ninguna de estas etapas, ¿no? Por eso es que vuelvo al concepto de que las mitocondrias no son partes del transporte vesicular y que si yo quisiera transportarle, no sé, membrana a la mitocondria, no lo puedo hacer por medio de un transporte vesicular. Bien, esto intenta mostrar en otras, digamos, con otro diseño, lo mismo, no me voy a detener, porque acá aparece la estructura un poquito más detallada de la clatrina, pero ahora se las voy a mostrar un poquito más en detalle. Pero me parecía más bonito, el otro es más esquemático, este esquema es como más bonito, pero simplemente para mostrar cómo se van moviendo las vesículas, ¿sí? Bueno, ya han entendido, cuando ya han entendido, voy a complicar, ¿verdad? Y les voy a mostrar, les voy a contar, cómo es que se forman las vesículas con cubierta COP2 en el retículo endoplasmático. En esta me voy a detener un poquito porque la COP1 tiene una estructura, digamos, una formación muy similar, y las de clatrina, si bien estructuralmente son bastante diferentes, también siguen pasos similares. Fíjense qué pasa aquí. Esta es la membrana del retículo endoplasmático. La membrana del retículo endoplasmático, por medio de una proteína HEF, que para ustedes ya debe ser conocida, ¿qué era una proteína HEF? Esta es una pregunta que también la han contestado ahí como medio superficialmente, así que lo voy a volver a preguntar porque siempre aparecen las proteínas, este tipo de proteínas. Fíjense a ver si les doy una pista. SAR1, la proteína SAR1, es una proteína G monomérica. ¿Parecida a quién, por ejemplo? O como qué otra que ustedes ya conocen. Excelente, las proteínas G intercambiaban nucleótidos de guanina, ¿verdad? ¿Y ustedes dónde las han visto? ¿Qué función han visto que cumplían una de las tantas proteínas que forman estas familias de G monoméricas? ¿Dónde las han visto? Excelente, muy bien, Fernando. Excelente. Nosotros habíamos visto las RAN. Y yo cuando se las presenté y les dije, bueno, me detengo un poquito acá porque estas son un grupo de proteínas verdaderamente importantes, son un grupo de proteínas de las cuales en esencia todas funcionan de la misma manera, pero cumplen diferentes funciones en la célula, ¿sí? De hecho, ahora vamos a ver más de dos de esta familia, que en esencia todos hacen lo mismo, son proteínas G, o sea que funcionan como interruptores moleculares cuando intercambian entre GTP y GDP. Pero a su vez habíamos visto que estas proteínas G, por sí mismas, en general, no eran muy eficientes en intercambiar ese nucleótido o en activar en activar la actividad GTPasa para hidrolizar el nucleótido. Entonces, fíjense quiénes aparecían, las proteínas GAP y las proteínas GEF. En este caso, esta proteína GEF de SAR1 es una proteína transmembrana de la membrana del retículo endoplasmático. Este GEF1 lo que hace, como todas las proteínas GEF, es activar a SAR1 e inducirla a que libere su GDP y lo intercambie por un GTP. Este es el primer paso en la formación de una proteína de la cubierta de una vesícula de transporte de COP1, ¿sí?
Fíjense que si bien estas vesículas, esto de alguna manera quiero que quede claro, si bien estas vesículas son vesículas membranosas, la formación de la vesícula involucra un esqueleto o una estructura de tipo proteica, que le colabora con la formación, pero que después cuando gema la vesícula se libera. Todo este esqueleto proteico luego se libera para permitir que la vesícula se fusione con su vesícula blanca, que la vesícula membranosa se fusione con su membrana receptora, ¿sí? Espero que esto quede claro. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es cómo se forma esta cubierta proteica de las vesículas COP2. El primer paso entonces es que SARS1 se activa por medio de HEF y pasa de SAR-GDP a SAR-GTP. SAR-GTP lo que hace es reclutar proteínas, 2 proteínas de cubierta al sitio en donde se encuentra. Estas 2 proteínas de cubierta se denominan SEC23 y SEC24. Bueno, hay algo importante aquí en el medio, que cuando SAR1 se activa e intercambia GDP por GTP, expone una hélice anfipática que antes estaba en el interior de la proteína. Cuando se activa, la expone a la hélice anfipática y esa hélice se ancla en la lámina externa de la membrana plasmática, ¿sí? Fíjense que ahí se inserta, se ancla SAR1-GTP a la membrana. Cuando está anclada, y ahora es este puntito rojito que tenemos aquí, recluta 2 proteínas de cubiertas más, que son SEC23 y SEC24. SEC24, esto es como el cuento de la cabrita, no, de la chivita, ¿cómo es? Sal de ahí, chivita, chivita, que todos van llamando a uno. Bueno, algo así parecido es lo que pasa para la formación de las vesículas recubiertas. SEC24 recluta a una proteína transmembrana que es un receptor de cargamento. Y esto es muy importante, porque fíjense que este receptor es el que va a llevar consigo, así lo mismo que pasaba con los receptores que teníamos que llevaban proteínas al núcleo. Bueno, las proteínas solubles que están en la luz del retículo endoplasmático y que deben seguir hacia otros destinos, son reconocidas por este receptor, porque tienen secuencias de señales. Siempre recuerden esa etiqueta que les permite reconocer y decir, bueno, esta proteína va para acá, esta proteína va para allá. Reconoce la secuencia determinada en su proteína cargo y de esta manera la recluta, ¿sí? En realidad, todo esto es para llevar estas proteínas cargo. Y además, alguna que otra, o varias, proteínas transmembranas que también están reclutadas acá en esta, digamos, que forman parte de la vesícula de transporte, ¿sí? Forman parte de la vía capa lipídica. Entonces, SEC24 recluta a un receptor, que es una proteína transmembrana, que a su vez tiene su proteína cargo. Cuando esto ocurre, se reclutan 2 proteínas de cubiertas más, que son SEC13 y SEC31. Desde el momento en que SAR1-GTP se insertó en la bicapa lipídica, esto induce una curvatura en la membrana. Fíjense que esta membranita, que espacialmente nunca va a estar así de recta, pero imagínensela de manera esquemática recta. Cuando se inserta SAR1-GTP, esta membrana se empieza a deformar. Va a llegar un momento que se deforme de tal manera que logre gemar, ¿verdad? Que logre formarse la vesiculita toda redondita y bonita y salir del retículo endoplasmático. Pero esa deformación de la membrana se inicia cuando SAR1-GTP se inserta en la membrana plasmática y empieza a reclutar al resto de las proteínas. Cada una de las proteínas que se va ensamblando colaboran aún más con esta deformación de la membrana hasta que finalmente la vesícula se termina por formar.
Esto acá simplemente les muestro con algún grado más de detalle lo que les estoy contando, ¿verdad? Y acá, por último, van a aparecer SAC13 y SAC13 y SAC31. Bien, entonces, al cabo de un tiempo, esa vesícula completa se va a terminar de formar y ahí aparecen otras proteínas que no se las he querido poner para no hacerlo tan complicado, pero que se denominan dinaminas y que estrangulan esa vesícula que está gemando. Una vez que la vesícula gema del retículo endoplasmático, toda esa cubierta proteica se desensambla y queda una vesícula membranosa. Fíjense, toda esta cubierta de COP2 en algún momento se va a desensamblar. Que gema por completo se libera y me queda una vesícula membranosa, y ustedes saben que las membranas entre ellas se fusionan libremente, ¿sí? Entonces la vesícula membranosa es la que se va a poder fusionar con el ERGIC. En realidad, según la hipótesis aceptada, el ERGIC se forma por la fusión entre ellas de estas vesículas, o estos transportadores vesículos tubulares, que se forman en esta etapa intermedia del aparato de Golgi. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bien. Bueno, yo les había comentado que en este viaje, fíjense aquí cuando se forma esta gema, esta vesícula, los receptores tratan de ser muy específicos en reclutar proteínas que tienen que viajar, pero en algunos casos, en esta formación de la vesícula, pueden colarse algunas proteínas residentes del retículo endoplasmático y viajar en esta vesícula y llegar al aparato de Golgi. Y deben ser devueltas. ¿Quiénes más deben ser devueltos? Estos receptores, por ejemplo, este receptor de carga, que es una proteína transmembrana del retículo endoplasmático, y que entonces va cumpliendo su función como transportadora hasta el aparato de Golgi, pero que debe ser devuelto al retículo endoplasmático, si no sería un gasto innecesario, no sé, que quede en el aparato de Golgi donde no cumple ninguna función y que el retículo tenga que sintetizar una y otra vez cantidad de receptores para ir llevándolos y que se queden ahí, ¿verdad? Entonces, hay una estrategia muy ingeniosa por la cual estas proteínas, tanto transmembranas como los receptores, como las proteínas solubles, son devueltas al aparato, del aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Este transporte se hace mediado por vesículas con cubierta de tipo COP1, cuyo ensamblaje proteico es muy similar al que les acabo de contar. Lo que pasa es que ahí aparece otra proteína G, que se denomina, otra proteína G, no es la SAR1, sino es una proteína ARF, que inicia una cascada de reacciones de manera similar a lo que hemos mencionado recién. Basta que sepan que se forma esta cubierta proteica desde el aparato de Golgi para transportar estas proteínas hacia el retículo endoplasmático. ¿Y cómo reconoce qué proteínas debe devolver? Bueno, hay de nuevo, estas etiquetas famosas, que en este caso están bien caracterizadas, y la mayoría tiene esta secuencia. Esta secuencia es por la forma abreviada de representación de aminoácidos, ¿verdad? Esta etiqueta se llama CADEL. Todas las proteínas residentes del retículo endoplasmático tienen una etiquetita con esa secuencia. En algunos casos puede variar alguno de los aminoácidos, pero se le llama secuencia CADEL. Entonces, hay receptores dentro del aparato de Golgi que reconocen esa secuencia CADEL y que entonces reclutan a todas estas proteínas que deben ser devueltas y las incorporan en una vesícula recubierta por COP1, que es una vesícula de reciclaje, ¿sí? Que va desde el aparato hacia el retículo. Y lo mismo pasa con los receptores de membrana, que también deben ser devueltos y que son reclutados
porque las proteínas de cubierta de membrana reconocen una secuencia señal que tiene la forma KKXX, o sea, lisina-lisina y 2 aminoácidos cualesquiera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acá se los muestro con un poquito más de detalle. Fíjense, este es el ERGIC, o la región intermedia, ¿verdad?, entre el Golgi y el retículo endoplasmático. Estas proteínas verdes son las que reconocen, las proteínas de membrana que reconocen la secuencia CADEL. Bueno, las dos son verdes en realidad. Este es el receptor y esta es la proteína soluble. De esta manera geman desde el ERGIC o desde el aparato Golgi para volver hacia el retículo endoplasmático. Estas COP1, además, yo les había dicho que no solo van hacia el retículo endoplasmático, sino que también son las que median los viajecitos cortos entre las diferentes cisternas del aparato Golgi en un transporte que se conoce como retrógrado. ¿Me siguen? Ya están agotadísimos. ¿Quieren un pequeño recreíto o sigo un poquito más? No, sigamos por mi profe. Bien. Sigamos. ¿Cómo vamos? Cansado, pero vamos, profe. Cansado, ¿no? Pero no es culpa mía, ¿verdad? No, profe. Tienen días muy largos. De nuevo, para representar esto un poquito de manera más gráfica, disculpen que por ahí sea repetitiva con los gráficos, lo que busco es que en uno u otro por ahí se entienda un poquito mejor, ¿verdad? Voy buscando gráficos que me parecen un poco más claros, y bueno, y se los voy poniendo para que ustedes en alguno por ahí lo interpretan mejor que en otro. Pero simplemente lo que les quiero ejemplificar aquí es que desde estos compartimentos, las proteínas con secuencia CADEL, fíjense que son las rojitas, se devuelven desde estos compartimentos hacia el retículo endoplasmático, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, miren, no me van a decir que no es divina mi animación. La amo. Está bueno, profe. Bueno, después les muestro un videíto que en general lo uso sobre todo para la parte del citoesqueleto, en donde se muestran toda la verdad que un video muy lindo de la vida interna de la célula, no sé si ya lo han visto, en donde se ve todo el movimiento, o sea, es una animación por supuesto, pero es divino. Y de ahí he sacado esta animacioncita, que esta es es genial. Esto donde va caminando esta dineína es un microtúbulo, que es una proteína del citoesqueleto. ¿Se acuerdan que yo les venía diciendo, verdad, que estas vesículas no es que viajan hacia al azar por doquier, sino que son transportadas mediante rieles así que esta la vamos a estudiar cuando veamos citoesqueleto. Y lo que lleva ahí, muy pesado, fíjense, pobrecito, toda arqueada, llevando una carga muy pesada, es una vesícula de transporte. Con todas sus proteínas, fíjense, transmembranas y todo esto que venimos viendo así como más esquemático. Bueno, en esta vesícula que lleva esta pobre proteína, viajan adentro todas estas proteínas, y estas son las transmembranas. Esta es una vesícula de transporte, ¿verdad? Que no es que sale así por su cuenta y sigue y qué sé yo, sino que viaja adentro de movida por una proteína motora. Y esta proteína motora se mueve sobre rieles formados por el citoesqueleto. Todo esto va a quedar un poco más claro cuando veamos citoesqueleto, esta parte sobre todo, pero bueno, como habrán visto, la materia tiene como muchos puntos de contacto entre las diferentes unidades, y la idea, si bien cada unidad lamentablemente está, digamos, por una cuestión de organización, se da como compartimentos estancos, porque si no los volvería locos si ahora les empiezo a hablar del citoesqueleto. Bueno, de alguna manera, en algún momento, lo importante es que esto se vaya integrando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque una vez que geman las diferentes vesículas, quiero que quede claro cómo es que esa vesícula que ha gemado de una organela va a ir a
a fusionarse específicamente con el orgánulo que debe fusionarse. Porque uno podría decir, sale la vesícula y se va, y la pierdo. ¿Y cómo sabe la vesícula que se tiene que fusionar con el aparato Golgi? Y el que sale del aparato Golgi, ¿cómo sabe que se tiene que fusionar con un lisosoma? Y así sucesivamente. Bueno, como siempre, esto molecularmente es muy rico y muy interesante, y lo vamos a tratar de simplificar aquí. Acá esto es simplemente para repasarle los pasos secuenciales. Se forma la vesícula con el ensamblaje proteico. Una vez que sale, se desensambla toda la estructura proteica de la vesícula, y esa vesícula viaja por el citosol, transportada por estas proteínas motoras y sobre rieles del citoesqueleto, en este caso un microtúbulo, hasta que llega y entra en contacto con su membrana receptora o la membrana del orgánulo receptor. Si esto fuera retículo endoplasmático, debe llegar al aparato de Golgi, ¿verdad? O al ERG. Bien. Y uno puede decir, bueno, están cerquita, llega fácil, no hay forma de que se pierda. Pues no, puede perderse, ¿verdad?, en el medio, por eso el direccionamiento por parte del citoesqueleto, pero a su vez debe haber un reconocimiento muy íntimo entre la vesícula y su membrana receptora. Y esto ocurre en una serie de pasos que vamos a mencionar ahora lo más rápido posible. Esto aquí en realidad lo que les quería mostrar es el primer punto de lo que les estoy mostrando aquí, ¿verdad? La formación de la vesícula con su posterior desensamblaje. Fíjense, esta es particularmente una vesícula de clatrina. Esta vesícula de clatrina, las clatrinas forman lo que se conoce como trisquelión, que es una estructura así, bueno, bastante interesante, donde a su vez aparecen unas proteínas adaptadoras que ya se las voy a mostrar, y los receptores con la molécula cargo, ¿verdad? Bueno, pero fuera de eso, esquemáticamente lo que me interesa acá es la formación de la vesícula recubierta de proteína. Acá aparecen otras proteínas que estrangulan esta región, que se denominan dinaminas, y finalmente esta vesícula se libera, toda recubierta de proteína. Pero al poco tiempo, fíjense que la cubierta proteica se desensambla y queda disponible para una nueva forma, para la formación de otra vesícula. Y lo que queda es la vesícula membranosa propiamente, ¿sí? Y esto es importante porque la proteína con la membrana no se va a fusionar, pero membrana con membrana sí. Bien, el paso siguiente entonces es dilucidar cómo es que ocurre el reconocimiento entre la vesícula y la membrana receptora y la fijación y posterior fusión de estas dos membranas. Esto es bastante complejo, insisto, voy a tratar de simplificarlo lo más posible, pero aparecen dos grandes grupos de proteínas, que son las proteínas de la familia RAB, que de nuevo son proteínas G monoméricas, ¿sí? Las proteínas RAB, al igual que las RAN, al igual que las RAS, al igual que las SAR que acabamos de ver, todas proteínas G monoméricas. Estas proteínas RAB están unidas, aparecen tanto en la vesícula de transporte como en la membrana blanco. Y son muy importantes en el primer contacto y reconocimiento entre la vesícula y la membrana. A su vez, hay unas proteínas ahí intermedias que son proteínas fijadoras que permiten el anclaje inicial de la vesícula de transporte con su membrana plasma, con la membrana blanco, ¿sí? Pero esto está mediado por las proteínas RAB. Una vez que ocurre esa fijación, es que se va a fusionar la vesícula con la otra membrana, que es el siguiente paso. Pero lo interesante aquí es que hay muchos tipos diferentes de proteínas RAB y que tienen localizaciones subcelulares específicas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es para dar la especificidad del direccionamiento. Lo que yo les decía, sale la vesícula del retículo endoplasmático. ¿Cómo sabe que se tiene que fusionar con el ERGIC? Porque sale y podría seguir viaje y decir, bueno, yo me voy a la mitocondria, me voy al endosoma, bueno, me voy. No. Si eso ocurriera, porque puede ocurrir, porque quedan libres en el citoplasma, no se va a reconocer con esa otra membrana. Porque
la vesícula y la membrana blanco deben tener las mismas proteínas RAB. Fíjense, entre el retículo endoplasmático y el aparato Golgi aparece RAB1. En la red cis del Golgi aparecen las RAB2. En las vesículas sinápticas y los RAB3A. Bueno, son familias diferentes que entre ellas van interaccionando de diferente forma para darle especificidad de ese primer reconocimiento que da lugar a la fijación y posterior fusión de membranas para que finalmente ocurra el descargo de las proteínas en el órgano. ¿Me siguen hasta aquí? Fíjense, vesícula, ¿sí? Proteína RAB en amarillo, proteína RAB en la membrana diana o blanco en amarillo. Estas otras proteínas, las SNARE, que ya les voy a mencionar, que ya las vamos a ver, que son las que participan propiamente de la fusión. Estas proteínas RAB interactúan con estas proteínas transmembrana, que son estas de anclaje que están por aquí, estas proteínas fijadoras, y le permiten a la vesícula incorporarse, son las que median el primer contacto, la fijación, el reconocimiento y la fijación. Y la acomodan a la vesícula para que el otro segundo grupo de proteínas, que eran las proteínas SNARE, interactúen entre ellas y promuevan la fusión de las membranas. Fíjense. ¿Cómo es que esto ocurre? Esto está muy bien descrito en las vesículas presinápticas y la membrana presináptica, cuando se secretan los neurotransmisores. Reciben un nombre específico cada una de ellas. Yo no me voy a detener en los nombres porque creo que es hacerlo más complejo. Simplemente, me esperan un segundito. Perdón, ya, después atiendo. Las SNARE que forman parte de la vesícula se denominan SNARE B. Y las que forman parte de la membrana diana o membrana blanco forman parte de las SNARE T. O sea, son de la familia de las SNARE T. Interactúan entre ellas, las hélices, interactúan entre ellas para dar lugar a estas hélices helicoidales, que lo que hacen en última instancia es traccionar para acercar aún más a la vesícula y lograr la fusión. Acá se forma un poro acuoso y con la tracción de ambos lados, finalmente toda la membrana se fusiona y pasa a formar parte estructural de la membrana diana o blanco. ¿Se entendió esto? Se los expliqué de la manera más sencilla posible. Es un proceso bastante más complejo, que de hecho es dependiente de calcio. Cuando el calcio intracelular incrementa, yo les había dicho que el calcio tiene funciones importantes como segundo mensajero, en este caso colabora con la fusión de las membranas. Pero más o menos se ha entendido este proceso, o sea, hay proteínas SNARE en la vesícula y proteínas SNARE en la membrana blanco, interactúan, forman una serie de hélices helicoidales que traccionan y que, digamos, acercan las dos membranas hasta que finalmente se fusionan. Y cuando se fusionan, esta membrana pasa a formar parte integral de la membrana diana y a su vez las proteínas transmembranas también forman parte del orgánulo y todo esto, ¿verdad? Hacia aquí forma parte de toda una vesícula, ¿verdad? Esto se entiende. Y todo lo que traía adentro se libera al interior del orgánulo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Con esto termino, les prometo, para que no se les haga tan largo. Desde el Trans-Golgi, yo les había dicho que era una red de clasificación que va a llevar ya está lloviendo, pobre Rocío, estoy preocupada por Rocío. ¿Ya se ha ido Rocío, Johnny? No la veo por aquí. No, aquí estoy, profe. Tranqui. Ay, bueno, no te mojes, por favor. Preocupada. Ya termino, prometo.
Entonces, desde el aparato de Golgi, desde el trans, que yo había dicho que era una estación de clasificación, las proteínas pueden seguir, por ejemplo, hacia los lisosomas. Los lisosomas son otros organelos rodeados de membrana que tienen como característica un pH muy ácido, que son como una bolsa de enzimas hidrolíticas, cuya característica, como les digo, es que tienen actividad pH muy ácido, y que todas las proteínas que van a ir a residir en los lisosomas tienen la particularidad de que tienen un residuo de manosa con la incorporación de un grupo fosfato. Esta incorporación del grupo fosfato a la manosa de las proteínas que van a ir a parar al lisosoma ocurre en el aparato de Golgi, en las primeras estaciones, en las primeras cisternas. Se le incorpora mediante una... aquí está en detalle cómo ocurre la reacción. Fíjense, no les sea tan en el aire, se los muestro un poquito. Fíjense, esto es una proteína lisosomal que debe ser transportada del aparato de Golgi al lisosoma, porque ahí va a residir. Esta es la proteína, este es el oligosacárido de la proteína, y en el oligosacárido tiene un residuo de manosa. Una proteína que se denomina N-acetilglicosamina fosfotransferasa reconoce un parche dentro de la proteína, la acomoda acomoda la proteína de esta manera, la reconoce de esta manera, y cataliza la adición de un grupo fosfato. En realidad le transfiere toda una N-acetilglicosamina fosforilada, y finalmente lo que queda es el grupo fosfato y el resto se pierde, ¿sí? Entonces, acá está como en detalle, miremos el inicio y el final. Esta es la proteína, ¿sí? Esta es la manosa, la que está en azul. Fíjense qué ocurre al final. La manosa está fosforilada y pasa a ser una manosa 6-fosfato. Esto ocurre en las primeras estaciones del aparato de Golgi. Fíjense que acuérdense que yo les he mostrado, es una de las reacciones que aparecen aquí. Esto sirve como reconocimiento para un receptor de manosa 6-fosfato que va a reclutar este tipo de proteínas y las va a llevar hacia los lisosomas en vesículas recubiertas de clatrina, porque recuerden que las vesículas que salían del aparato de Golgi en adelante eran vesículas recubiertas de clatrina. ¿Me siguen, verdad? Bueno, todas las proteínas que vayan hacia los lisosomas deben tener una manosa 6-fosfato. ¿Cómo se incorpora el grupo fosfato? Por medio de estas reacciones que les muestro aquí. Cuando aparecen estas manosas 6-fosfato son reconocidas por receptores de membrana que las reclutan. Y ahí se forman vesículas recubiertas de clatrina. Muy sencillamente les voy a contar cómo es la estructura de una vesícula recubierta de clatrina, que guarda alguna semejanza con las vesículas de Koch, pero fíjense que aparece aquí. Este es el receptor para la enzima lisosómica. Aquí aparece otra proteína G monomérica, que en este caso se llama ARF1. Cuando está activa, cuando está unida a GTP y está activa, interactúa con una molécula adaptadora, que en el caso de las vesículas de clatrina recibe el nombre de GGA. Esta vesícula adaptadora es bastante compleja y tiene una estructura trimérica, y con cada una de sus subunidades interactúa con una región diferente. Con una subunidad interactúa con el receptor de manosa 6-fosfato. Con la otra subunidad interactúa con ARF1, similar a lo que ocurría con SAR, ¿se acuerdan? Y con otra interactúa con la cubierta de clatrina, que forma una estructura de tipo trisquelión, así se llama. Cuando ocurren todos estos pasos secuenciales, de nuevo la vesícula se curva, o sea, ocurre la curvatura de la membrana, finalmente se forma la vesícula, se estrangula y gema. Toda esta parte proteica se pierde y se recicla. Y lo que se transporta finalmente es la vesícula con el receptor, con su enzima.
¿Me siguen hasta ahí? ¿Y a dónde van a parar? A los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Orgánulos membranosos, que son como bolsas hidrolíticas. Estos son algunas de las enzimas hidrolíticas que aparecen adentro de los lisosomas. Tienen pHs óptimos de acción por debajo de 5, inclusive por debajo de 4,5. Y esto es importante porque si se llegara a romper un lisosoma con esa cantidad de enzimas líticas, ocurriría una catástrofe dentro del citoplasma, porque empezarían a degradar a ton ni son, a cuanta proteína y enzima y lípido y nucleótido, todo lo que encontraran lo degrada, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes que pasa cuando se rompe un lisosoma en una célula? ¿Ocurre esta catástrofe que les estoy diciendo o no? ¿Y por qué? Se rompe un lisosoma en medio del citoplasma, entonces se liberan proteasas, nucleasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas. Se muere la célula, que degrada absolutamente todo. ¿Cómo? Sí, se produce una lisis de la célula. Se lisa la célula. Es una catástrofe. Pobre célula. Sí, yo creo que sí. ¿Alguien tiene otra teoría? Porque sería bastante descuidada la célula de tener semejante bomba de tiempo dentro, así en su citoplasma, como... ¿Será fácil que se le hizo un orgánulo? Y no es algo tan impensado. Entonces sería como un... ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre otra hipótesis? ¿Cuál es el pH óptimo de acción? Yo les había dicho que tienen todas las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Está en la diapositiva. ¿O se me han dormido todos y todas? 7,2, disculpe, 7,2. ¿Ese es el pH del lisosoma? Ah, no, ese es del citosol, pH 5. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué puede pasar? ¿Se degradan por enzimas ácidas? No son activas al pH del citosol. Todas esas enzimas... Cuando se liberan, digamos, no pueden actuar, digamos, porque no están en su pH óptimo. Bien. Así es. Ese es un control que tiene la célula para no autoflagelarse cada vez que se le rompe un lisosoma. Todas las enzimas del lisosoma tienen sus pH óptimos de acción alrededor de 5 e inclusive por debajo, 4,5 y menos. El pH óptimo del citosol, el pH promedio en realidad, del citosol es 7,2, pH neutro, ¿verdad? Entonces, a pH 7,2, la mayoría de estas proteínas, de estas enzimas, no son activas. Entonces, virtualmente no ocurriría nada, o muy poco, porque no son activas ese pH, ¿sí? Bueno, las últimas dos cositas que les voy a contar de los lisosomas es una protón ATPasa para mantener ese pH ácido en el interior, casi todas las membranas y las proteínas, o sea, hay proteínas transmembranas acá que están todas fuertemente glicosiladas para protegerse de la acción. Estas sí están expuestas a la acción de estas enzimas. Todas las proteínas transmembranas sí van a estar expuestas a la acción de estas enzimas, entonces están fuertemente glicosiladas como forma de protección, ¿sí? Y por último les cuento así como abuelo de pájaro cuáles son las principales funciones o cuáles son los principales eventos que ocurren dentro de un lisosoma. Virtualmente dentro del lisosoma se degrada cualquier tipo de macromolécula que llegue hasta el lisosoma, ¿verdad? ¿Y cuándo es muy importante esta función? Por ejemplo, en organismos unicelulares que toman alimento por medio de endocitosis, ese alimento que ingresa por medio de una vesícula
endocitada, esa vesícula va a fusionarse con el lisosoma, se degrada ese alimento y se liberan al citoplasma todos los nutrientes, aminoácidos, glúcidos, pero degradados, ¿verdad?, para que la célula los pudiera aprovechar. Eso sobre todo en organismos unicelulares. No significa que no pasen los pluricelulares, esto de incorporar vesículas que vayan a ir a parar al lisosoma, porque la mayoría de las vesículas que se incorporan desde el exterior de la célula pasan a un endosoma y luego a un lisosoma, ya sea para que degrade todo el contenido o para que se degrade parte de su contenido. Por último no, que me quedan 2 funciones y con esto ya termino, cumple una función muy importante en lo que se conoce como fagocitosis. Esto se los dejo planteado y lo vamos a seguir charlando porque es un punto súper importante. Por ejemplo, en las células que tienen función fagocítica, como por ejemplo los neutrófilos y los macrófagos, que fagocitan bacterias con el objetivo de inactivarlas, se forma lo que se conoce como un fagosoma cuando se endocita esa bacteria, y ese fagosoma se fusiona con el lisosoma para formar un fagolisosoma. En general ya el pH ácido de ese fagolisosoma inactiva a la bacteria y después las enzimas empiezan a degradar a la bacteria para para degradarla y por supuesto sacarla de circulación. Y a su vez eso se acopla con lo que se conoce en inmunología como presentación antigénica, porque fracciones de esa bacteria se exponen en receptores de membrana para alertar al resto del sistema inmune. Este es un mecanismo muy común que representa la primera línea de defensa del sistema inmunológico cuando se enfrenta a organismos extraños, como por ejemplo bacterias, fagocitarlos. A veces es suficiente como mecanismo de defensa y en otras ocasiones puede ocurrir que las bacterias ganen en número y por más que se las fagocite, bueno, la infección ocurre de todas maneras, ¿verdad? Y por último, cumple una función muy importante en la homeostasis de las organelas intracelulares en un proceso conocido como autofagia. Cuando veamos mitocondrias, y también ocurre con el resto de los organelos, vamos a ver que el número de mitocondrias dentro de una célula, así como su tamaño, es variable y responde a las necesidades metabólicas de la célula. Si la célula en ese momento necesita mucha producción de energía, se van a producir bastantes mitocondrias y vamos a tener muchas mitocondrias, de hecho, hasta se pueden fusionar y volverse megamitocondrias gigantes. Y cuando las necesidades metabólicas de la célula caen, o sea, las necesidades energéticas caen, tengo como un montón de mitocondrias que me están sobrando. O inclusive cuando cada organelo ha cumplido con su ciclo, con su ciclo, es la propia célula la que los degrada para sacarlos de circulación y de esta manera reciclar los organelos, ¿sí? Entonces, acá se les muestra el caso de las mitocondrias. La mitocondria se recubre con una bicapa que viene del retículo endoplasmático y en esta forma se forma un autofagosoma que se fusiona con el lisosoma para finalmente degradarla a esa mitocondria. Ya sea porque está vieja o ya sea porque la célula no necesita tantas mitocondrias en ese momento particular. Bueno, con esto terminaríamos todo lo que conocemos como ruta secretora. Y bueno, ya en la clase siguiente vamos a empezar